Buenas noches y bienvenidos a Versos a Media Luz. Retomamos después de este parón navideño nuestros encuentros con la literatura y la poesía. Y como no, también me vuelvo a reencontrar con Carmina Martínez Remis. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal ese periodo de las fiestas navideñas? Pues casi agobiante. Sí, ¿verdad? Luego, sí, porque lo mucho cansa y lo poco agrada. Y ya son muchos días, quizás demasiados. Luego, para retomar otra vez la vida cotidiana, te cuesta un poquillo, ¿eh? Bueno, pero nosotros ya estamos metidos de lleno. Sí, ya empezamos con sí, nuestro programa, claro. nuevo ciclo y todo para Y adelante. ya está, para adelante. Pues, ¿con qué reflexión quieres empezar este año? Nueva... Pues verás, realmente como acabo de decir, todavía estás un poquito así descolocada, pues además he tenido bastantes cosas que hacer, otros compromisos, bla, 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 bla. Entonces he pensado decir, pues por ejemplo, los eventos o temas que hayan salido un poco a la luz, importantes, desde el 2001 hasta el 2017, muy poquitos para no cansar. Prefiero después escuchar a los demás. Y entonces con esto, por ejemplo, es un tema que he tocado un poco la ciencia, la tecnología y la medicina. Por ejemplo, voy a ir diciendo, en el año 2001 se descifró el genoma humano. En el 2004, la sonda Mars Express detecta en unas aguas heladas, digamos, en los polos de Marte, no de aquí, de Marte. En el 2006, el primer trasplante parcial, que es muy importante, de un rostro humano. Después tenemos en el 7 el primer teléfono inteligente, lo que llamamos el Apple, ¿no? En el 2008, la CEN pone en marcha el mayor acelerador de partículas del mundo, que ya también es una relevancia dentro de las novedades, ¿no? En el 2010, pues predomina, lógicamente, mundial las redes sociales con Internet. En el 2012, la CEN nuevamente anuncia que ha descubierto la partícula de bosón de Higgs. También en el 12, el astronauta, me río porque el astronauta se llama Curiosity, ¿no? Pues llega a Marte. También tenemos en el 12 WhatsApp, que como siempre va renovando, y renova la mensajería instantánea de la telefonía móvil. En una exageración ya, porque ya ves que es una... En el 13 se realiza la primera implantación de corazón artificial en un ser humano, en el Hospital Georges Pompidou de París, que también eso es una evolución en la medicina impresionante. Yo la verdad es que a veces que me gusta muchísimo, pero me asusta un poquito, ¿no? Y luego en el 2007 tenemos que han descubierto una estrella, la estrella que le han llamado TREPPIST 1. Bueno, pues eso también es importante. No sé si un día llegaremos a esa estrella o no. ¿Quién sabe? Igual sabe Dios, ¿no? En el camino de la Luna, Marte... Dentro de todas estas tecnologías, que yo totalmente estoy de acuerdo, por supuesto, la evolución, tenemos que ir evolucionando a mejor, pero siempre hago un llamamiento. Yo es que soy un poco sentimental en ese sentido, ¿no? Sobre todo, lo más importante para mí es las necesidades del ser humano. Empezando por ahí. Después ya, por ejemplo, en este caso la medicina aporta muchísimo, ¿no? Esta ciencia de la medicina. Las demás cosas sí son importantes, pero yo creo que lo más importante, pienso, y hago ya un pensamiento, un llamamiento a la sensibilidad humana, es eso, el ser humano. Y ya está, poquito, hoy ha tocado poquito. Eso es señal de que tenemos un programa cargado de muchas cositas y muy interesantes. Pues tomamos buena nota y ahora... Con quien también nos volvemos a reencontrar es con el Club de Lectura de la Biblioteca Manuel Alto de Aguirre de Benalmádena Pueblo. Ellos vuelven con sus recomendaciones y a ver qué nos tienen preparados para hoy. Hoy os queremos presentar y recomendar desde el Rincón Poético el taller de poesía que tenemos en la Biblioteca de Benalmádena Pueblo, el libro que vamos a trabajar este mes. Es una queridísima poeta argentina, Alfonsina Storni. Es una recopilación de sus mejores poemas y en una edición preciosa en Nórdica Libros con unas ilustraciones sorprendentes de Antonia Santolaya. Os lo recomiendo. Es un libro con muy buen gusto que aporta a nuestro club este mes Julia Montesinos
y en él hay una poesía adorable, una poesía que pasó del romanticismo a un feminismo combativo, como era su autora. Una autora nacida en 1892 y que murió con la edad de 46 años. Alfonsina sufrió cáncer y decidió ganarle al cáncer metiéndose en el mar, como nos dice la famosa canción que para ella fue escrita. Fue Alfonsina Storni una mujer frágil y fuerte a la vez. Su poesía es tierna y delicada, pero rocosa, como si uno tuviera que arañarse las manos y las rodillas hasta coger esas flores y esos cardos y los besos de los que habla. Su obra es una defensa de la libertad artística individual y siempre buscó la igualdad entre el hombre y la mujer. Mantuvo una estrecha relación con otros poetas latinoamericanos de su época, como Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu y especialmente con Horacio Quiroga. El mar, que la ayudó a decidir sobre su enfermedad, la acogió y desde entonces podemos imaginarla jugando con caballos marinos entre corales y algas. En realidad, lo que le ocurre a Alfonsina es lo que nos sucede a todos. ¿Quién no tiene que sobrevivir y al mismo tiempo soñar? ¿Quién no es equilibrado y a la vez un poco loco? ¿Quién no piensa en la muerte y juega con ella un poco? He escogido un poema, el que nos deja antes de suicidarse y que envía por carta al diario de su ciudad, y lo llama Dientes de flores, cofia de rocío. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba. Tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Nunca se supo quién era el que tenía que llamar. Alfonsina no lo dijo y nadie lo adivinó. Yo os invito a que en estas tardes de invierno os sentéis al calor de la chimenea, cubiertos por una manta, y disfrutéis de la belleza hecha mujer, rompedora, fuerte, hasta el extremo de ganarle al cáncer. Ahí queda esa recomendación y ahora, Carmina, creo que ya es momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Pues sí, hoy tenemos con nosotros a Juan Gaitán, periodista, poeta, escritor, novelista, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Viendo tu currículum me quedaba impresionada de la cantidad de cosas y de hecho antes, fuera de cámara, hemos estado hablando que el tiempo que llevas ejerciendo el periodismo ha dado para mucho. Pues sí. De sí. Yo quería empezar a preguntarte, de las poquitas preguntas que te voy a hacer esta noche, ¿qué fue antes, el periodista o el poeta? Pues antes, mucho antes, el poeta. Sí, yo fui un lector muy precoz, por razones de una mala salud de hierro que me sigue acompañando. Yo fui un niño que pasó mucho tiempo de su infancia en la cama. Y eso me llevó a que aprendiese a leer, gracias a un hermano mayor, aprendiese a leer muy, muy pronto. Yo con 3 años ya leía. Eso, claro, me abre el mundo y con 8 años yo empiezo a escribir mis primeros poemas. Lo primero que yo escribí en mi vida con una intención creativa fueron poemas. Así que necesariamente fue primero el poeta, aunque ese hecho de que yo aprendiese a leer muy pronto hizo que cuando yo llego al colegio con 6 años, aunque yo había pasado por párvulos como los niños de mi generación, pero al colegio como tal, con 6 años, el profesor que me acoge en primero,
que se llamaba don Aurelio Pérez Cea, de una familia muy conocida de Málaga, los Pérez Cea. El primer día hace así como una cata, a ver qué niños, ¿no?, que saben esos niños que han llegado, y descubre que yo sé leer. Y entonces me manda un primer trabajo, que será mi primer trabajo todos los días del curso, y es ponerme de pie en una silla y leer en voz alta el periódico para mis compañeros. Entonces, desde los 6 años yo tengo un periódico en las manos, pero es que a día de hoy, que ejerzo el periodismo institucional, ¿no?, como jefe de comunicación de una institución pública, mi primer trabajo del día, a las 7 de la mañana, sigue siendo leerme el periódico. Sí, esto ha cambiado muy poco. Pero, y que no cambie. Y que no cambie. Yo soy de las que piensa que no. ¿Y cómo fue entonces para ti esa inquietud de escribir, y escribir además poesía? Porque no es la elección, desde mi punto de vista, la elección más fácil, ¿no? Porque cuando empezamos a escribir, pues la novela o narrativa sale como más fluida, ¿no? La poesía entiendo que requiere unas características diferentes. Pues mira, sí que lo requiere. Yo en aquel momento no sabía muy bien qué estaba haciendo, y creo que a día de hoy tampoco lo tengo demasiado claro. Al final yo creo que, hombre, dentro de una estructura, digamos, más técnica de lo que es un poema, ¿no?, un poema descansa sobre algunas cosas, y a veces sobre todas a la vez, y otras veces sobre una, ¿no? Puede descansar sobre la rima, puede descansar sobre un determinado ritmo silábico, es decir, un número de sílabas concreto, o puede descansar sobre una acentuación, sobre un ritmo sonoro, ¿ok? Esto sería, digamos, desde una perspectiva muy técnica. Pues yo creo que ese ritmo sonoro, esa canción de la poesía, es lo que a mí me resonaba desde que yo era un niño, y lo que me sigue resonando y lo que me sigue preocupando hoy. De modo que al final un poema descansa sobre una palabra, esa palabra descansa sobre una sílaba, y esa sílaba sobre un sonido. Y al final uno lo que trata es de encontrar ese sonido y hacer que coincida con otros sonidos y que haya una armonía. Y luego esa armonía explica algo o hace alguna pregunta. Madre mía. Se va creando. Claro, lo que yo digo, es el camino más difícil Sí. para expresar lo que cada uno quiera expresar, ¿no? Sí. También uno de los caminos más bonitos, por otra parte. Sí, bueno, pues es la quinta esencia de la literatura, ¿no?, la máxima expresión posible. No hay nada más allá que la poesía, ¿no? Desde tus primeros pasos como redactor en el Diario de la Costa del Sol, allá por el 87, has vivido mucho, como comentábamos antes, dentro del mundo del periodismo. El Sol del Mediterráneo, Antena 3 Radio y varias revistas como La Tribuna o las dos desaparecidas, Tribuna e Interview. Sí. Coméntanos un poquito el paso, tu desarrollo por todos estos... Pues mira, yo llegué al Diario de la Costa del Sol de Meritorio, que es una figura desaparecida, ¿no?, que existía en aquellos años. Desapareció muy poco después para empezar a llamarse alumnos en prácticas, becarios y tal, ¿no? Pero en aquel tiempo todavía existía la figura del meritorio, y yo llego de Meritorio. Y bueno, pues bendito momento, ¿no? Con 20 años aproximadamente, llego a aquella redacción y me encuentro un grupo de profesionales extraordinarios, con un conocimiento brutal del oficio, que son los que me lo enseñan, porque esto al final es un oficio y se aprende trabajando, ¿no? En la facultad aprendes unos determinados conceptos teóricos, un soporte cultural necesario e imprescindible, pero al final el oficio se aprende ejerciéndolo. Y bueno, pues gente como Manolo J, Agustín Lomeña, Manolo Díez de los Ríos, Luiso Torres. Manolo Díez de los Ríos nos dejó hace unos meses y Luiso Torres hace ya algunos años. Pero de aquellos profesionales maravillosos fui yo aprendiendo el oficio. Y ya luego, bueno, pues uno va abriéndose caminos y sí, es verdad, tuve la corresponsalía de la revista Tiempo del Grupo Z durante casi 20 años. Y alguna que otra información que elaboraba para Tiempo, pues si se consideraba conveniente por la temática, por la forma de ser tratada, iba a parar a Interview. Así que durante 20 años pues anduve escribiendo un poco en las dos revistas. Y, en fin, una carrera un tanto dilatada. Fantástico. En 1999 comenzaste una colaboración con La Opinión de Málaga, que de hecho dura hasta nuestros días. Sí, y que se amplía en un determinado momento. Ya sabes que La Opinión de Málaga pertenece a un grupo, Prensa Ibérica, son 17 cabeceras nacionales. En un determinado momento la empresa decide que mi artículo
sea de común disposición de las cabeceras del grupo. De modo que normalmente los viernes, que es cuando yo publico en La Opinión, al mismo tiempo me puede estar leyendo alguien en El Faro de Vigo, que es el periódico decano de la prensa española, el más antiguo que queda, o me puede estar leyendo en Málaga o me puede estar leyendo en Canarias, ¿no? Eso es, al final, bueno, pues uno ha conseguido que sus columnas pues tengan una difusión nacional. Y además, mi opinión, desde la incorporación de redes sociales, internet, sobre todo en el mundo del periodismo, la difusión ya es... Sí, yo tengo la costumbre, a todo el mundo, vamos, ya. Claro, yo tengo la costumbre Sí, de poner el enlace de mi columna los viernes, y tengo lectores en todo el mundo, es cierto. A veces recibo comunicaciones de gente de Brasil, además es un idioma distinto al nuestro, pero bueno, hay mucho brasileño y mucho portugués que habla bien el español, lo bastante como para leer, ¿no? Y algunas veces recibo comentarios de gente de Brasil, de gente de Australia, alguna vez me ha llegado algo también, en fin. Una forma muy Se abre el enriquecedora mundo. Sí, verdaderamente es que gracias a eso, a la tecnología que tenemos, claro, ya sí, no porque... somos tan desconocidos, no solamente dentro de nuestro grupito, sino que tienes una expansión impresionante. Conocer, claro. Yo siempre me gusta preguntar en el programa a nuestros invitados si a la hora de escribir papel o ordenador. Ordenador, sin duda. Sí, ¿verdad? Creo que eres de los pocos que directamente ordenador, pero claro. Claro, por mi formación periodista. Claro. Además escribo haciendo pocos borradores, porque los periodistas no tenemos tiempo de repasar demasiado los textos, casi escribimos texto editado, ¿no? que llamamos en la profesión. De modo que eso acaba... El periodismo es un tsunami, se lo lleva todo por delante. Entonces, al final, las costumbres, los hábitos del periodismo se imponen sobre el resto de los géneros. Es cierto. En 2001 eres nombrado jefe del Gabinete de Prensa y Protocolo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, cargo que desempeñas en la actualidad. Sí, porque es una plaza en propiedad de funcionario, con lo cual, en fin, creo que me jubilaré ahí si no pasa nada malo en mitad. Seguramente me jubile ahí. Y de ahí también es una forma de proyectar todo tu parcela periodística y todo absolutamente, porque es dirigir el gabinete. Claro, dirige la comunicación, y el protocolo es apasionante. El protocolo, las relaciones públicas, la organización de actos públicos, de eventos, es un tema apasionante, muy, muy hermoso. Y al final, bueno, pues te mantiene muy al día, claro que sí. Sí, además es un tema a tener muy en cuenta, porque dependiendo de cada sociedad, de cada cultura, lo que para nosotros a lo mejor es muy normal, para otros puede ser una ofensa. Sí, yo he llegado a hacer hasta un curso de protocolo japonés, y también de otros países asiáticos, porque en la Mancomunidad hemos recibido visitas del embajador de China, por ejemplo, del embajador de Vietnam, recuerdo también. Entonces, bueno, tienes que saber un poco cómo atender a estas personas y no ofender su cultura, quizás sin mala intención. Exacto. Sí, es que el mero hecho de un color, de la elección de un color, ya de un número. También, ¿verdad? Sí, el 4 no les resulta muy grato a los chinos, lo mismo que a nosotros, a algunas personas, el 13. Entonces, para ellos supone así un poco más de... Sí, son cosas que uno debe conocer y tratar de evitar. Y muy interesante, desde luego. Sí, además, ¿verdad? Esos pequeños detalles. Sí, es cierto. Al mismo tiempo de comenzar tus funciones en el gabinete, comienzas también a colaborar como crítico literario en la cadena SER y con la revista Mercurio, del Grupo Planeta. Sí, durante mucho tiempo. Luego hubo algunos cambios dentro de la estructura de Mercurio y dejé de colaborar con ellos, pero mantengo la crítica literaria en La Opinión y en los periódicos del Grupo Prensa Ibérica. Así que, bueno, pues nunca he dejado de ejercer la crítica literaria. Una pregunta que no viene en el guión. ¿Te da tiempo con 24 horas que tiene el día para hacer tantas cosas? Es que yo duermo muy poco. Ajá, ese es el secreto. Yo solo necesito 4 horas. Caray. Solo. Entonces, eso sí que es poco, ¿eh? Es muy poco, sí, pero es por lo visto es una cualidad, yo lo entiendo así, de mi familia. Mi abuelo era así, algunos primos míos también, mi hermana también. Entonces, esa capacidad de con 4 horas tener suficiente y me despierto recuperado, descansado y de buen humor, además... es un buen descanso. Sí, sí, yo con 4 horas estoy perfecto. Entonces, eso me permite hacer muchas cosas. Es muy fácil que un domingo a las 6 de la mañana yo esté sentado en mi despacho de mi casa leyendo o escribiendo, mientras que mi familia duerme apaciblemente. Claro. Bueno, pero le ganas 4 horas al día. Le gano mucho tiempo, claro. Sí. Eso es... Y las vive. Sí. Y las vive, lo que nosotros en realidad no. No, porque, hombre,
a veces uno intenta dormir 8 horas para descansar y realmente la calidad de ese sueño tampoco compensa. Así que si descansas y luego eres productivo, eso sí, es... pero que con 3 también me apaño. O sea, También. que si la cosa se pone... Como con 3 sigamos puede ser, así ya mismo 2 horas. con 3 puede ser, pero lo normal, es decir, para que yo me levante perfecto estado, con 4 horas es más que suficiente. maravilla. Qué suerte. En septiembre de 2005 te fue otorgado el premio José María Pemán de Periodismo y en noviembre del 2006 el premio Ateneo de la Sí. Universidad de Málaga. El PEMAN fue durante mucho tiempo, ya no existe el premio, pero durante mucho tiempo estuvo entre los 4 mejores premios de periodismo de España, ¿no? O sea que el hecho de ganarlo para mí fue importantísimo. Y sobre todo por el jurado. Había un jurado de un nivel excepcional y bueno, pues, estaba Vicente Verdú, estaba Manuel Alcántara, Alfonso Canales, es decir, gente con un prestigio inmenso, ¿no? Así que el hecho de ganarlo para mí fue muy importante. Y luego el del Ateneo de Málaga. Pero, curiosamente, los dos con una necrológica cada uno. El PEMAN lo gané por un llanto cuando muere mi padre y el otro, la muerte de Luis Torres, que lo he citado antes como uno de mis referentes periodísticos. También la muerte de Luis Torres me hizo escribirle un artículo, esto que llamamos las necrológicas, y los dos tuvieron el premio. Cuando uno deja salir todo lo que lleva a lo mejor dentro, ¿no? Como dice Alcántara, Personas. cuando escribes en caliente y en mojado, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, ahí hay muy poco margen para el arreglo, pero suelen ser artículos con una inmensa carga de humanidad en esos artículos casi cualquiera se puede ver reflejado. Es cierto, eso es cierto. Tu actividad literaria comenzó, ya pasando un poquito a todo lo que nos vas a mostrar en un ratito, comenzó en 1996 con la publicación de la novela Hombres de Luz, que ganó el Premio Internacional de Literatura de la Comunidad Israelita de Serbia. Sí. Y también galardonado con el Premio Internacional de Poesía Cortijo La Duquesa en 2016. Sí, eso en la poesía. Pero el Hombre de Luz fue una cosa... En fin, estas cosas que a uno le ocurren, que si las pones en una novela la gente dice, hay que ver las cosas que te ocurren. Cuando yo escribo Hombres de Luz, está sucediendo la guerra de Bosnia. Y vienen a parar a la Costa del Sol un grupo de judíos, sefarditas, de Sarajevo, que vienen como refugiados de guerra. Hay todavía una ley que protege a los judíos sefarditas y que les permite la nacionalidad española con 2 años de permanencia aquí. Entonces el Estado español, afortunadamente en aquel momento, se acuerda de los sefarditas y los recupera, se trae un grupo a España y vienen un grupo a parar aquí, a Mijas concretamente, y yo entablo una gran amistad con un judío sefardita. Y en ese momento yo andaba investigando la conquista de la ciudad de Málaga por los Reyes Católicos, 1492, y me doy cuenta de que hay una guerra de culturas exactamente igual que la que está ocurriendo en Bosnia. Y entonces escribo la novela como un reflejo, ¿no?, de que al final, yo me acordaba antes cuando Carmina hablaba de los avances tecnológicos tan importantes que somos capaces de... Y digo, ¿y qué poco avanzamos en nuestra ética y en nuestra integridad moral, ¿verdad? Sí, sí, y estábamos repitiendo... valores que tenemos humanos, claro, y estábamos repitiendo la sí. misma guerra 500 años después, ¿verdad? Y entonces, ese es el motivo por el que yo... Pero esta familia con la que yo tengo ese contacto y esa amistad, la señora, para aprender español, empieza a traducir mi novela. Y la traduce del español al serbo-croata. Y cuando la tiene traducida, decide presentarla al premio. Y ganamos. O sea, la novela ganó el premio en serbo-croata, escrita en serbo-croata, traducida. Con lo cual, bueno, pues es una historia un tanto rocambolesca, pero muy divertida. El premio tenía una cierta consideración económica, pero al cambio en España no era demasiado, era una cantidad interesante, pero no mucho. Pero en aquel momento Miliana, que es como se llama esta mujer, y yo decidimos que era mejor que se quedase en Serbia y que ayudase a los niños que habían quedado huérfanos después de la guerra, ¿no? Entonces el premio se quedó allí. Qué bien. Un gesto también muy... Bueno, tenía que ser así. Bueno, Sí, además hay una sin sorpresa duda. para ti, fue una sorpresa. Para mí fue realmente, una maravilla. Claro, algo que no se inesperada, esperaba y- totalmente. Ajá. Y además una cosa bonita dentro de tu... Hombre, desde en luego fin, tiene sí. que tener un Y tus significado muy recuerdos especial después, el claro que libro. sí. Sí, lo por tiene. todo, Sí. por todo, por la historia, por el desarrollo y sobre todo luego el premio y dónde fue a parar. ¿Mantienes contacto con...? Sí, con- sí, mantengo con la contacto con familia? ellos, claro que sí. Qué Son bien. como unos hermanos para mí. Maravilloso.
Y además, desde hace varios años también impartes diversos talleres de escritura creativa. Sí, esto ha sido a lo último que me he metido, pero es apasionante. Es apasionante. El contagiarle a otros tu pasión es maravilloso. Y yo creo que me dedico fundamentalmente a eso, a ir los miércoles por la tarde a la Térmica en Málaga y a contarle ahora mismo 15 personas, a contarles lo que me apasiona la literatura. Y a partir de ahí, a enseñarles algunas de las herramientas del oficio. Yo detesto cuando la gente dice trucos del oficio. Los oficios no tienen trucos. Los oficios se tardan una vida en aprenderlos. El oficio de escribir normalmente se ha aprendido en soledad, a base de estudio privado, de horas de lectura y de análisis. Homero no fue nunca a un curso de escritura creativa, ni Shakespeare, ni Cervantes, y aprendieron así. Pero claro, ahora existe la posibilidad de que algunos que hemos ido aprendiendo del oficio de esa forma tan tradicional podamos transmitir a otros algunas de las herramientas del oficio. Y a eso nos dedicamos, ¿no? Y la verdad es muy gratificante. ¡Qué maravilla! Pues yo creo que ahora ya sí que es momento, Carmina, de que vayas entrando más en profundidad sobre la obra de Juan. Bueno, pues sí, yo lo que en principio quería hacer un comentario, y es que a mí me ha sorprendido, que tienes 2 guías turísticas también. Sí. Es de Málaga. Y estoy empezando a escribir una tercera. Una tercera. Me la acaban de encargar la semana pasada. ¿Y esto está dentro de todos los conceptos que tú querías, o es que te lo han propuesto? ¿Cómo va? Las 3 han sido de encargo, Carmina. Pero yo encantado, porque yo amo mi ciudad. ¿Y por qué no se la iba a contar a la gente? Claro, ¿por qué no? De hecho, Ciudad Violeta es un libro que es la ciudad de Málaga, pero es una ciudad de Málaga completamente alterada por la imaginación. Es la ciudad que a mí me hubiera gustado imaginar que era, ¿no? Es una mitología, una ciudad mitológica, pero en el fondo, al fondo del todo está mi ciudad. Y bueno, pues se la cuento a la gente desde una perspectiva... Claro, el libro de turismo, el libro de guía turística, está a mitad de camino entre la literatura y el periodismo. Así que, pues, realmente claro, es una mezcla. Claro, y yo estaba ahí y digo, en fin, yo creo que esto lo puedo hacer. Y de verdad, bueno, de momento va saliendo. Y ahora está haciendo un tercero. Ahora estoy haciendo un tercero, me lo acaban de encargar. O sea que, como tiene tantas horas, porque duerme poco, claro, pues puede hacer muchas cosas. Sí. A mí me faltan horas para vivir, a ti te sobran. En fin, está mal, esto no está muy bien. No está muy bien organizado. No encaja, ¿no? Y novelas 4, ¿verdad que sí? Novelas 4, bueno, y una quinta. A ver, hay 2 novelas de iniciación, que son Hombres de Luz y El Columbario, que son novelas en las que yo empiezo a ver cómo funciona esto, de aprendizaje también. Yo empiezo a encontrar aquello que se llama tu propia voz narrativa a partir de Angélicas y Diabólicas, a partir de ese libro, que son unos relatos muy breves, no me gusta llamarlos microrelatos porque no lo son, relatos muy breves, con un concepto muy cercano a la poesía. A partir de ello me voy acercando más hacia el lenguaje poético en cada uno de los libros, y ese modelo trato de traspasarlo a la novela. Y a partir de ahí nace Donde las nubes dan sombra, con una serie de personajes, y algunos de esos personajes los traslado a una siguiente novela, que es Wolframio. Y hay una tercera novela en la que algunos de esos personajes concluyen, ¿no?, una trilogía, y esa novela la tiene en estos momentos mi editora de Madrid, y estoy esperando a ver si... Yo creo que sí, que podremos llegar a un acuerdo. Estupendo, me alegro muchísimo por ti. Y luego, sí, pasamos a los poemarios, o poemario. ¿Cuántos has hecho? Uno. Mi primer poemario presentado en diciembre. Este es el que has hecho sí. El día 12 de diciembre lo presentaste en Diputación. Sí, el otro día, hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar, el otro día cuando Manolo Alcántara cumplió 90 años, le llevé el libro y le digo, maestro, te he traído mi primer libro de verso. Y me dice, nadie te puede acusar de precipitación, ¿verdad? Porque con 51 años... Tú empezaste desde niño, sí, como a escribir poesía, y de pronto lo has estancado y ahora vuelves a recuperar otra vez. ¿O cómo no quedó estancado del todo, pero la prosa, tanto la prosa de la poesía, la prosa de la prensa, como la prosa de las novelas y de los libros de relatos, se lo llevaba todo. Y los poemas iban quedando ahí, en un segundo plano. Y de pronto, un día, aprovechando el uso de las redes sociales, yo no utilizo nunca las redes sociales para mi vida privada, nunca pongo que he comido con mis amigos o que he ido al cine,
Me parece que eso no le debe interesar a nadie. Yo lo utilizo para mi mundo profesional. Y entonces un día les puse a los amigos un poema. Era un lunes y los lunes son feos, naturalmente feos, ¿no? Y digo, bueno, vamos a poner un poema para alegrar el lunes. Y lo puse y la cosa agradó. Y volví a reincidir al lunes siguiente y volví a agradar y así llevamos como 6 años. Entonces, en medio de eso, Manuel Salinas, que es el director de la colección Puerta del Mar de la Diputación de Málaga, una colección prestigiosísima, en la que han publicado, los grandes de la poesía española han publicado ahí. El primer libro fue de Muñoz Rojas, de José Antonio Muñoz Rojas, cuidado. Entonces, este señor, que yo no conocía de nada, pues lee algún poema de los que yo había puesto en las redes sociales, porque lo comparte un amigo común, y a través de ese amigo común se pone en contacto conmigo, me pide material, se lo muestro, le gusta y publica el libro. Claro, entonces el libro se llama Caligrafía del lunes porque al fin y al cabo escribir es un ejercicio de caligrafía, ¿verdad? Claro. Y entonces esta es la caligrafía que yo hago todos los lunes. Pues mira, ahora lo que vamos a hacer es que como nosotros tenemos que aquí oírte leer poesía, entonces vamos a utilizar ese libro, que es el que tenemos como poemas, ¿no? Para que nos digas 3 poemas, los que tú creas más oportunos. Muy bien, pues vamos a empezar. Nos salimos un poquito de la onda, pero... A mí me preocupa mucho el paso del tiempo, muchísimo, y lo que ocurre con nosotros y con las cosas, ¿no? Mis poemas no tienen título, ninguno. No me salen bien los títulos en los poemas. El cine donde me besaste por primera vez, amor, ya no existe. Lo echaron abajo y es un bingo ahora. El futuro es casi siempre un deterioro. Tal vez debería avergonzarme de mis nostalgias, pero es que no tengo otra cosa. Cuanto soy está levantado sobre recuerdos, y sé que es un frágil basamento, que me apoyo sobre el agua, que quizás no pasó así, que quizás no temblé de esa manera, que quizás, amor, no hago más que señalar la ausencia y construir a tientas la incertidumbre. Recordatorio más bonito. ¿Pasamos a un segundo poema? Sí, también del tiempo. ¿Sí te preocupa el tiempo? Sí, sí, me preocupa muchísimo. Me he encontrado una vieja foto del cementerio de Praga. Estuvimos allí, amor, retratándonos a hurtadillas, burlándonos del cartel que lo prohibía. Tras tu gesto de travesura se ve muy cerca una lápida. Recuerdo que debajo del nombre había solo 2 fechas grabadas. No iba mucho de una a otra. Entre esas 2 fechas quisieron abarcar una vida. Pero entre 2 fechas no cabe cuánto amamos y a quién, ni todas nuestras risas. Entre 2 fechas no cabe el total de los fracasos, ni las pocas veces que ganamos, ni cómo tomábamos el café, nuestro humor al despertar, si nos gustaba el calor o preferíamos tal vez la árida tristeza del invierno, si sabíamos cantar o nadar o dábamos de comer a las palomas. Es inútil cuanto hacemos. Entre 2 fechas solo cabe un inmenso olvido. Eso es haber sido. Muy bonito, precioso. Muchas gracias. Y además es verdad, es verdad. Es totalmente toda la verdad cuando escribes esto. ¿Y el tercer poema? Y el tercer poema, este es de amor. Que es otra de las cosas que me preocupa. Los anteriores, un sentimiento precioso. Esta es una cosa que me preocupa de recuerdos, mucho. en fin, el segundo me ha gustado muchísimo, porque es verdad que qué corta es la vida. Esa es realmente, qué corta la vida para poder contar todo lo que... Siempre morimos jóvenes. Sí, siempre morimos jóvenes, tú lo has dicho. Pues adelante. Este es un poema muy de amor. Te pertenecen mis días, mi nostalgia, los años posados en mis manos. Son tuyas mis luces, mis canciones y la estirpe celeste de mis sueños, y el color de las mareas y los límites del viento y las palabras que me quedan. Antes de que el tiempo, con su final, todo lo prescriba, tienes que saber, amor, que cuando digo amor, estoy hablando de ti. Qué precioso, bonito. De verdad que sí. Madre mía. Yo personalmente, según te estaba oyendo, visualizaba lo que estabas leyendo, que es muy importante cuando un poeta lee, es transmitir lo que está diciendo, que lo que siempre decíamos antes, no todos los poetas transmiten lo que escriben. Sí.
Y bueno, por decirlo delicadamente. Muchas gracias. Muy amable. Es así, es así. No, pero es muy bonito cuando además cierta poesía te permite, personas como en mi caso, que no soy muy... No tengo una cultura poética muy grande, muy cultivada, valga la redundancia, cuando siento que esa lectura me transmite, creo que es, no sé, se eleva en otro nivel, ¿no? Porque te ayuda a comprender mucho más el interior de la persona. Hay veces que tenemos unos interiores un poco complicados, en este caso son tremendamente emocionales. Claro, cada poeta tiene, ¿no?, por decirlo, un palabrario, ¿no? O sea, su propio mundo de palabras. Yo opté desde siempre, desde muy niño, opté por un palabrario usual. Yo no creo que la palabra, para elevarla al nivel poético, tenga que incluir una complejidad. Yo creo que con palabras cotidianas, sencillas, de todos los días, se pueden decir cosas profundas y de gran alcance. Es, como decía al principio, es más una cuestión de ritmo, de musicalidad interna del verso y de intención, por supuesto. Porque al final de todo esto, si no hay misterio, no hay nada. Eso que es inasible, inaprensible, pero que existe, que está ahí, que los flamencos le llaman el duende y que cada uno le llama de una manera en cada cultura. Y a mí me gusta llamarlo el misterio. Y alguna vez he dicho, ¿no?, un endecasílabo son 11 sílabas y un misterio. Y un misterio, está bien. Sí que es cierto. Pues estamos llegando ya casi al final del programa. Qué pronto. ¿Verdad? Me ha hecho muy corto. Nos hace cortito. Nosotros también. A nosotros también. A nosotros no te quepa la menor duda. Juan, muchísimas gracias por venir, A por vosotros. estar esta noche aquí un ratito con nosotros, por querer compartir toda tu obra y bueno, tu ser, porque es el reflejo de quién eres. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Sí, muy cómodo además, muchas gracias. Gracias. Carmina, nos vemos en 15 días con un nuevo encuentro. Sí. Y a todos ustedes les emplazamos de nuevo, eso, cada 15 días, ya saben, a partir de las 8:30 de la tarde, Versos a Media Luz. Y nos vamos, como nos gusta hacerlo, leyendo poesía. Deja la ventana abierta cuando me haya ido. Manténlo todo como si, con una sonrisa de disculpa por el retraso, fuese a volver en cualquier momento. Pon sobre la mesa un poco de pan y una alcuza, por si traigo algo de hambre. No digas nada a los amigos, no quedó ninguno después de la derrota, y no es necesario hacer fingir a nadie. Ponte guapa cada mañana frente al espejo, puede que yo esté del otro lado. Y por favor, no hurgues en mis cosas, ya sabes cuánto me molesta. Deja que la luz y el tiempo las vayan devorando con lentitud. Pasará lo mismo, es inevitable y hasta preferible con mis recuerdos.